Donald Trump convirtió hoy la oficina oval en un espectáculo de amenazas, contradicciones y respuestas absurdas. Amenazó con golpear a Irán porque, bueno, según él, ahora es su turno, como si eso fuera un juego de esos de batalla naval. Dijo que estaría decepcionado si China estaba armando a sus enemigos y propuso imponer aranceles a un país con el que Estados Unidos casi ni comercia. Y le pidió al país invadido que simplemente terminara la guerra. Pero guarden atención hasta el final, porque hay un personaje que no es precisamente Donald Trump, que nos regaló un momentazo de esos para nunca olvidar. Miremos el primer videoclip de Donald Trump. ¿Alguna señal de que esto esté relacionado con Irán? ¿Representa por qué usted? Bueno, les daré un informe. Me han informado. Y, es un poco más de lo mismo, pero se va a solucionar. Mientras tanto, los vamos a golpear muy fuerte, porque es nuestro turno de golpearlos. Saben que viene, nos piden que no lo hagamos, pero ya saben, intentaron disparar anoche. Así que lanzaron 5 cohetes a 8.500 millas por hora y los 5 fueron derribados, pero aún así dispararon, así que es nuestro turno y veremos si llegamos a un acuerdo en algún momento, pero vamos a golpearlos muy duro. Vamos a golpearlos muy fuerte. Así, sin rodeos. No hablo de reducir la tensión, no hablo de enfriar el conflicto. La frase que marcó el inicio de toda la rueda de prensa fue otra. Este es nuestro turno. Y apenas terminó de decirlo, bueno, comenzaron a llegar las preguntas incómodas, obviamente. Porque un periodista le recordó algo que Donald Trump había dicho apenas unas horas antes, que Xi Jinping le había asegurado que China no vendería armas a Irán, pero entonces apareció un nuevo informe. Y la respuesta de Trump dejó a más de uno mirando la pantalla sin entender si estaba bromeando o hablando completamente en serio. Miremos el segundo videoclip. Gracias, se lo agradezco. El presidente Xi le dijo que China no daría ni vendería armas a Irán. Y hay un nuevo informe de que Irán está a punto de recibir 400 lanzacohetes de China, pasando por Pakistán hacia Irán. Bueno, eso sería sorprendente. Digo, cosas así suceden, pero sería sorprendente. Me dijo muy firmemente que no participaría y sabe que estaría muy decepcionado. Sí, por favor. Y él viene aquí, creo, el 24 de septiembre. Trump diciendo que Xi Jinping le había asegurado personalmente que China no vendería armas a Irán, pero un periodista le muestra un informe o le habla de un informe afirmando exactamente lo contrario, que Irán estaría a punto de recibir cientos de lanzacohetes chinos. En ese momento, pues uno esperaría una negación contundente o el anuncio de una investigación o incluso una advertencia diplomática. Pero ustedes lo escucharon, la respuesta fue otra. Trump dijo que eso les sorprendería porque Xi Jinping le prometió que no participaría y añadió una frase que llamó mucho la atención. Él sabe que yo estaría bastante decepcionado. Decepcionado. Estamos hablando de un supuesto envío de armamento a un país con el que Estados Unidos mantiene un enfrentamiento militar. No estamos hablando de un amigo que canceló una cena a última hora. Esa respuesta dejó a mucha gente preguntándose si Donald Trump seguía confiando plenamente en la palabra del líder chino o si simplemente todavía no estaba dispuesto a asumir que la situación podría ser distinta. Pero la rueda de prensa todavía guardaba otro momento bastante curioso. Después de hablar de misiles de China y de una posible escalada militar, un periodista le preguntó si quería que el Congreso regresara antes de lo previsto para aprobar nuevas sanciones contra Rusia e Irán. Era una oportunidad para que él se luciera, para explicar qué medidas pensaba tomar. Sin embargo, Donald Trump volvió a sorprender con una respuesta que dejó a muchos completamente desconcertados. Miremos el video. Presidente, sobre la guerra, ¿quiere que la Cámara regrese antes del 31 de agosto para actuar sobre el proyecto de ley de sanciones a Rusia e Irán después de qué? Bueno, si es necesario, quiero decir, no debería ser necesario para ser honesto, pero si es necesario, me gustaría, habla de lo de Lindsey Graham, me gustaría que añadieran a Irán como aranceles, no solo como sanciones. Creo que es importante, eso es lo que Lindsey quería, porque escuché que tienen aranceles para Rusia, pero no para esos 5 países que tienen que ver con Irán. Me gustaría ver aranceles para Irán, lo haría mucho más fuerte, así que tal vez usted es muy bueno en esto, podría decirles, creo que deberían incluirlos para Rusia, pero creo que deberían incluirlos para Irán, y eso es realmente... Aranceles, esa fue la respuesta. Y claro, en cuestión de minutos las redes empezaron a llenarse de preguntas, porque muchos se preguntaban exactamente lo mismo. ¿Aranceles sobre qué? Estados Unidos prácticamente no mantiene un intercambio comercial significativo con Irán, debido a las sanciones que ya existen desde hace muchos años. Por eso varios usuarios ahí en X ironizaron con que primero habría que encontrar qué bienes iraníes están entrando al país antes de pensar en grabarlos.
Hubo incluso un comentario que resumía bastante bien ese desconcierto por parte de Donald Trump. Una periodista escribió: ¿qué demonios resolvería esto? Irán no es precisamente un país con el que comerciemos con frecuencia. Parece seguir lanzando ideas para ver cuál se queda. Y otro usuario remató con una frase que también se hizo viral: si esto no fuera tan absurdo, sería gracioso. Miren, más allá de las bromas, lo interesante es el patrón que empezaba a dibujarse durante toda la rueda de prensa, ante preguntas sobre una posible escalada militar, sobre China o sobre nuevas medidas contra Irán. Las respuestas de Donald Trump parecían abrir más interrogantes de los que resolvían. Y precisamente ahí llegó otra pregunta que volvió a cambiar el rumbo de la conversación. Después de hablar de Irán y de China y de nuevas sanciones, bueno, la conversación giró hacia otra guerra que lleva años desangrando a Europa, Ucrania. Y fue ahí, amigos, donde Donald Trump pues lanzó una frase que también provocó una avalancha de reacciones. Miremos el siguiente videoclip. ¿Cómo estuvo su reunión con el presidente Volodymyr Zelensky ayer? Bueno. ¿Ve usted un plazo para él? No, estuvo bien, mire, usted sabe, él está haciendo lo suyo. Me gustaría que terminara la guerra, así que es muy simple. Me llevo bien con ambos, me llevo bien con el presidente Putin, me llevo bien con el presidente Zelensky y como le dije, quiero terminar la guerra, que la guerra termine. Miles de personas, 25,000 personas murieron el mes pasado. Eso es lo normal. Simplemente pongan fin a la guerra. O sea, dicho así suena sencillo. El problema es que esa frase abrió de inmediato otro debate en redes, porque muchos usuarios respondieron con la misma pregunta: ¿cómo termina una guerra el país que está siendo invadido si quien invade no decide retirarse? Miren, uno de los comentarios más compartidos lo resumía con bastante ironía: ¿cómo es posible que Zelensky no quiera poner fin a las hostilidades? Podría simplemente dejar de ser invadido. Y otro usuario escribió: ¿qué tal si le dices eso al agresor? O sea, a Vladimir Putin. Miren, quizás uno de los comentarios más duros fue este: si realmente se lleva tan bien con Putin, ¿por qué no le pide a Putin que termine la guerra? Es la forma más sencilla. Miren, son opiniones publicadas en X, por supuesto, pero reflejan el mismo patrón que se estaba viendo durante toda la rueda de prensa. Cada respuesta de Donald Trump parecía generar nuevas preguntas y alimentar un debate que, lejos de apagarse, seguía creciendo conforme avanzaban los minutos, y todavía faltaba un último intercambio, bueno, que terminó llamando la atención de muchos periodistas que estaban ahí presentes en la oficina oval. Porque mientras buena parte de la rueda de prensa había girado alrededor de Irán, Ucrania, China y la posibilidad de una nueva escalada internacional, una periodista le preguntó por qué estaba tan concentrado en cambiar totalmente Washington, y la respuesta volvió a sorprender. Miremos el videoclip. Señor presidente, sobre el túnel ARC en particular, este es solo uno de varios proyectos que tiene en marcha en el área de Washington. ¿Por qué diría que está tan enfocado en transformar la región de Washington ahora mismo? Bueno, este es uno importante. ¿Sabe? Esto es transporte, así que en cuanto a importancia, creo que el ARC será increíble. Creo que el salón de baile protegido y el centro militar que estamos construyendo en la Casa Blanca serán increíbles. Es muy importante. Un arco monumental y un salón de baile. Estas fueron las palabras que Donald Trump decidió destacar mientras apenas unos minutos antes hablaba de ataques contra Irán. Bueno, como era de esperarse, las reacciones llegaron, no tardaron en aparecer. Hubo un comentario que, bueno, resumía bastante bien el desconcierto que se veía en redes sociales. Nada atrae más turistas que un arco enorme y un salón de baile mientras el mundo entero mira otra cosa. Y otro usuario escribió: ¿en qué se diferencia esto de construir palacios mientras el país enfrenta problemas mucho más urgentes? Bueno, y una periodista fue todavía más directa al preguntar: ¿qué demonios resolvería esto? Por supuesto, vuelvo y lo repito, son opiniones publicadas en X, pero todas apuntaron a la misma percepción, que el foco de la conversación había cambiado de la guerra y la política internacional a un proyecto arquitectónico para Washington. Y quizás eso fue lo que hizo tan llamativa esta rueda de prensa. No fue una sola respuesta de Donald Trump, fue la sucesión de respuestas. Primero la promesa de golpear a Irán muy fuerte, después la confianza en la palabra de Xi Jinping, pese a los nuevos informes. Luego la idea de imponer aranceles a un país como Irán, con el que Estados Unidos mantiene un comercio muy limitado. Bueno, y cuando parecía que la conversación ya había terminado, unas horas antes había estado circulando otro video que terminó conectándose de una manera
bastante inesperada con todo lo que acabamos de escuchar. El protagonista, Ted Cruz. Miremos el videoclip. Y por cierto, Mondami, ¿sabes quién sí tiene un pied-à-terre? El camarada Mondami, que tiene una finca palaciega en Uganda. Pero siempre es así. Fidel Castro era multimillonario. Putin es multimillonario. Los líderes de los regímenes comunistas siempre son ricos. Roban y saquean a quienes gobiernan. Mira lo que Una frase muy contundente. Bueno, y como suele pasar en Internet, pues no tardó en aparecer alguien que decidió darle la vuelta por completo a lo que dijo Ted Cruz. Porque debajo de ese mismo video comenzó a viralizarse una respuesta acompañada por una gráfica de Forbes sobre la fortuna de Donald Trump. El comentario decía simplemente, suena mucho como su amigo Trump. Y ahí está la ironía. Ted Cruz intentaba describir el comportamiento de otros líderes, pero miles de personas respondieron mirando hacia el patrimonio de su propio aliado político. Una fortuna que según las estimaciones publicadas por Forbes, ha aumentado de forma muy significativa en los últimos 2 años. Y ese contraste resume bastante bien lo que ocurrió durante toda esta jornada, durante toda la rueda de prensa. Donald Trump intentó proyectar la imagen de un presidente que controla cada frente abierto, Irán, China, Rusia, Ucrania. Pero cuando terminó la rueda de prensa, buena parte de la conversación en redes pues ya no giraba alrededor de lo que él quería comunicar. Giraba alrededor de las contradicciones que muchos creyeron ver en sus respuestas. Y quizás esa sea la verdadera jugada política del día, porque en política muchas veces no permanece la frase que pronuncia un dirigente. Permanece la pregunta que deja sin responder. Y sobre todo, permanece la reacción que tuvieron todos estos usuarios después de ver el desastre de rueda de prensa de Donald Trump el día de hoy. Eso era todo por hoy. Bueno, si te gustó el video, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte, dale like. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Como siempre, un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.